UPN pide la derogación de la ley de policías y un plazo de 6 meses para elaborar y debatir un nuevo proyecto. Si todo el mundo me está diciendo que es una mala ley, ¿por qué no derogamos, nos damos un plazo de 6 meses, porque eso es lo que decía la propuesta que nosotros ponemos encima de la mesa? ¿Para qué? Para que el Gobierno, desde el diálogo, desde el consenso, pues llegue a un acuerdo y tengamos una ley de policías pues lo más pactada posible. Los regionalistas se han encontrado con el rechazo mayoritario del resto de los grupos para la derogación de la ley de policías. Sí que consideran necesario una revisión y se muestran dispuestos a dialogar para mejorarla. Creemos que es una ley mejorable, estamos dispuestos a intentar mejorarla. Hay un problema a solucionar, hay un problema evidente en el seno de la Policía Foral, pero ello no puede significar en estos momentos hacer tabla rasa de lo que se decidió en su momento. Lo que sí que queremos es que haya un espacio de negociación y de consenso. Nosotros estamos dispuestos a hablar, desde luego a mejorarla, pero como digo, no estamos dispuestos a derogar la ley de Policía Foral y le instamos al Gobierno a que dialogue con la Policía Foral. Si alguien nos presenta alguna propuesta, la estudiaremos. Pero en esta posición no conocemos ninguna propuesta, nadie nos ha presentado ninguna propuesta de modificación de esa norma. El Partido Popular ha pedido la comparecencia de la consejera Beaumont y le dice al Gobierno de Navarra que está en su mano mejorar la ley. Que nos explique cómo puede decir, tanto ella como la presidenta del Gobierno, abiertamente a todos los policías y a todos los navarros, que la ley es manifiestamente mejorable. El 1 de octubre entrará en vigor la modificación de retribuciones y el régimen de las jornadas de los funcionarios de los cuerpos de policía de Navarra, que ha supuesto la dimisión de 30 mandos de policía foral. Treinta de los 33 mandos de la Policía Foral presentaron su renuncia por no estar de acuerdo con el desarrollo de la ley de policías. Barcos ha dicho que esas dimisiones no tienen ningún soporte jurídico y que se extrañó que llegaran en un momento en el que aún se está discutiendo el desarrollo de la norma. Que la petición de dimisión se lleva a cabo sin haber agotado el plazo, que los 30 mandos o cualquiera de los 30 mandos tenían para haber presentado las alegaciones referidas a esa anunciada imposibilidad de gestión de las unidades. UPN ha pedido la comparecencia y ha recordado que tanto los sindicatos como los mandos dimisionarios han advertido de que con la nueva ley se resentirá el servicio. El jefe máximo de Policía Foral, señora Barcos, el jefe que no presentó la dimisión, ha reconocido que hay un ambiente enrarecido. ¿Usted me va a contar de verdad y quiere hacernos creer que con este ambiente y en esta situación no va a pasar nada, no va a haber ninguna afección? Porque es que no se lo cree nadie, ¿eh? Seguramente cualquier cambio en una entidad ya más jerarquizada pues genera tensiones. ¿Va a afectar al servicio? No puede, no debe afectar. Y yo confío plenamente en la responsabilidad de los agentes de Policía Foral, mandos y el cuerpo en su conjunto. UPN ha vuelto a pedir al resto de grupos y al Gobierno que deroguen la ley y en un margen de 6 meses se saque otra adelante que cuente con mayor consenso. Barcos, por su parte, ha dicho que el departamento ha trabajado con todas las partes en un proceso de participación y escucha. Preocupación entre los partidos navarros por cómo la situación de interinidad del país puede afectar a la comunidad foral. El Gobierno en funciones no puede aprobar unos nuevos presupuestos, de ahí la incertidumbre sobre lo que pasaría con el aumento del objetivo del déficit pactado al 0,7% en abril con las comunidades autónomas. Si eso no se mantiene, Navarra dispondría de 73 millones de euros menos. Que unidos a los 100 millones que, debido a la ausencia de negociación del cupo que viene en el convenio económico, estamos sufriendo estos años, 100 millones más, pues esto puede suponer una notable pérdida para la ciudadanía navarra. Un debate en el que populares y socialistas se echan la culpa mutuamente. Ese bloqueo al que nos tiene sometido el Partido Socialista, fundamentalmente Pedro Sánchez, por querer empecinarse en mantener a este país a la deriva, y fundamentalmente, pues también ya estamos viendo lo que implica, lo que lleva consigo, la implicación que va a tener con las comunidades autónomas. Yo creo que esto es una amenaza más del señor Montoro, ya conocemos sus líneas, ya conocemos cómo este señor trabaja con la amenaza, pero no creo que lo lleve a efecto porque de hecho los mayores perjudicados serían ellos que también están gobernando en muchas comunidades autónomas. El cuatripartito le dice al Gobierno de Rajoy que no haga chantaje a las comunidades autónomas y le pide al Gobierno de Navarra que no altere las cifras con las que trabaja. Parto de la premisa de que el Partido Popular creo que está utilizando este tema como presión en la situación y en todo el juego que hay en torno a la investidura, pero desde luego nosotros le decimos al Gobierno que siga trabajando con ese escenario. Que el Gobierno de Navarra
ejecute el presupuesto con arreglo al 0,7% de déficit. Haga lo que haga el Gobierno del Partido Popular. Hay un pacto, hay un acuerdo alcanzado en abril de pasar del 0,3 al 0,7 y con ese pacto, con ese acuerdo, hay que operar en Navarra. UPN pide al Gobierno de Navarra que dialogue con el Ejecutivo Central. Es que están metidos en 14 charcos, principalmente por no escuchar y principalmente por no dialogar. Entre tanto, el Gobierno de Navarra está a la espera de comprobar los ingresos fiscales para decidir qué hace con los 23 millones de euros bloqueados. Aprobada la modificación de la Ley de Presupuestos Generales, una modificación para corregir un error que se produjo en el trámite parlamentario relativo sobre todo a los límites de avales. Se incrementa también el límite de endeudamiento del Ejecutivo Foral en 3,4 millones de euros y se prevé la concesión de ayudas a entidades locales para elaborar o revisar el planeamiento urbanístico. Todos los grupos han apoyado esta modificación, menos Podemos, que se ha abstenido. La capacidad de incrementar el límite de endeudamiento debiera de producirse en todo caso una vez se lleve a cabo la reestructuración y la reorganización de la CEPEN. Y es que modificar el presupuesto de Navarra no es algo que podamos hacer todos los días y desde luego que reconozco que no debería ser lo deseable, si bien una subsanación, una mejora del presupuesto sí puede ser una prioridad. Da oportunidad para certificar la deficiente gestión del presupuesto que lleva a cabo el Gobierno. Una modificación de la Ley de Presupuestos que añade además la autorización para que el Gobierno pueda otorgar un préstamo a la Fundación Baluarte por 800.000 euros. El Pleno también ha aprobado por unanimidad la modificación del impuesto de sociedades para ejecutar la decisión de la Comisión Europea y evitar el régimen especial de Osasuna. Los clubes que participen en competiciones profesionales tributarán ahora igual que las sociedades anónimas deportivas. Un primer pleno que ha rechazado con el voto del cuatripartito la propuesta del Partido Socialista para ampliar la transparencia a más instituciones. Y el Partido Popular se ha quedado solo en la defensa de su proposición de ley foral de autoridad al profesorado. Llega el momento de nuestra entrevista de la semana y vamos a comenzar en este nuevo curso político entrevistando a la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez. Gracias por recibirnos en este comienzo de curso. A vosotras y a vosotros. Además estamos en una sala, donde cada lunes os reunís, la mesa y junta de portavoces, que quizás es una de las salas menos visibles, ¿no?, para la ciudadanía. Bueno, es una sala importante porque aquí se decide el calendario de la semana y de los próximos 15 días. Aquí el órgano máximo del Parlamento, que es la mesa, es la que una vez escuchada a la Junta de Portavoces decidimos, ¿no?, cuál va a ser el calendario de este Parlamento. Pero es una sala también muy visitada porque en las visitas que se hacen al Parlamento la ciudadanía pasamos por aquí y le explicamos qué hacemos, cómo lo hacemos. Muy interesante, muy interesante. Una sala donde se marcan, ¿no?, los ritmos de este Parlamento. En este nuevo curso político, no sé con qué ánimo lo afronta la presidenta. Con un ánimo excelente, como con el tuyo, ¿no? Pues bueno, con el año pasado, el 24 de mayo, una vez cerradas las elecciones, bueno, nos comprometimos con un nuevo estilo de hacer política, un cambio de políticas en el Parlamento y creo que este año ha sido buen ejemplo de ello. Hemos recuperado este Parlamento, lo hemos dignificado, lo hemos empoderado y ha sido porque cada navarra y cada navarro tiene también que comprometerse con las políticas de su comunidad, en este caso con la Comunidad Foral de Navarra. Por ello decíamos que toda esa agenda social la hemos hecho propia, la hemos incluido en la agenda política, porque las personas que trabajan en todos los movimientos sociales, colectivos y demás, tienen mucho que apostar y mucho que apoyar en la actividad parlamentaria. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Un Parlamento abierto, que además ha sido replicado en otros parlamentos, que es una novedad también para Navarra. Recientemente presentaba la memoria del curso pasado, ¿no?, la memoria del Parlamento, por destacar, vamos a destacar algunos de los datos fundamentales, pero ha sido un curso con mucha actividad parlamentaria, ¿no?, casi con récord de actividad parlamentaria, se podría decir. El total de iniciativas parlamentarias han pasado de 1.200 en el año 2011-2012, el primer año de la octava legislatura, a casi 1.900.
También puede ser porque tenemos un grupo parlamentario más, pero se ha dicho que tanto los grupos que apostamos y apoyamos el acuerdo programático de sustento al Gobierno, al Ejecutivo, como los demás grupos han trabajado muchísimo. Y aquí es un devenir de iniciativas, propuestas, visitas, sesiones, increíble. ¿Cree que eso se transmite a la ciudadanía, que todo ese trabajo que hay aquí realmente se palpa luego en la calle? Eso es lo que me preguntaba yo antes de participar en la política navarra y más como presidenta de un parlamento. Sí, todo lo que se trabaja en un parlamento, que es mucho, es una labor ingente, ímproba, se tiene su traslado a la ciudadanía. Yo como ciudadana no veía, ¿no? Muchas veces veía este parlamento como un satélite que estaba ahí, que no sabíamos cómo acudir, participar, y por eso la apuesta de este nuevo parlamento, este parlamento abierto, era justamente eso, ¿no? Abrirlo para que las personas nos identifiquemos con nuestra política en Navarra, porque hasta encender la luz pasa por la política. 12 leyes se han aprobado, 111 resoluciones, 114 declaraciones, todo decimos además, como usted acaba de recordar, con un nuevo grupo político, ¿no?, en esta Cámara Foral. ¿Cómo se ha vivido, cómo han convivido toda esta pluralidad política? Bueno, el reflejo de esa pluralidad de Navarra, de la convivencia en la calle, se ha trasladado a la convivencia en el Parlamento. Es una situación nueva, se ha roto con aquello que venía marcando la política de Navarra, que era que, bueno, tanto Unión del Pueblo Navarro como el Partido Socialista gobernaban uno sí y otro no, o en conjunto, pero hemos visto que ha sido un cambio de época, un cambio de ciclo fructífero. ¿Por qué? Porque la ley más importante, la que cohesiona Navarra, que son los presupuestos, pues después de 3 años de presupuestos prorrogados hemos aprobado unos nuevos presupuestos, ¿no? Unos presupuestos que tienen que tener una diagonal de solidaridad para que todas las propuestas, necesidades de cada navarra y cada navarro, independientemente de su lugar donde vivan, norte a sur, este a oeste, estén representados. Hay que darle salida a las situaciones más dramáticas, situaciones lamentables, exclusiones, y por eso digo que los presupuestos tienen que mantener una secuencia de diagonal solidaria para que todo el mundo nos sintamos partícipes de ellos. También aquí, durante ese curso pasado, se han vivido momentos muy emotivos, ¿no?, relativos sobre todo, por ejemplo, a la memoria histórica. Sí, bueno, tenemos una ley de memoria histórica que era importante, además participada por todos los colectivos y personas que trabajan en las asociaciones memorialistas. Se hizo una ley, pero ese reconocimiento primero, ese reconocimiento a nuestros cargos electos que fueron fusilados por un dictador, por el franquismo, tenían que tener también aquí su homenaje, un homenaje cálido, sentido, vivido y emotivo. Y el 17 de abril se hizo, yo creo que un homenaje como requerían, ¿no?, como requerían los que no están por ser fusilados, y todavía muchos en cunetas en Navarra, pero porque también las familias necesitan de un encuentro, de una convivencia y además de un perdón, que nunca una institución ha pedido perdón a las víctimas. Yo creo que como presidenta de un Parlamento del pueblo de Navarra tenía que pedir perdón a estas personas que han vivido, además en silencio, haciendo un paréntesis en sus vidas, porque necesitaban que el Parlamento, la Presidencia, la Mesa, estuviese de la mano con ellas y con ellos. Fue realmente apasionante, además que creo que superamos el aforo del Parlamento aquel día. Muy emotivo, ¿no?, para todas aquellas personas que vinieron a ese homenaje. ¿Qué le decían, qué le transmitían? Bueno, pues antes del homenaje, claro, todo el equipo de presidencia, más los servicios de este Parlamento, nos pusimos en contacto con ayuntamientos, porque en la primera placa que aquí se colocó, además en un lugar donde la ley no lo situaba, porque la ley lo que hace es obligar que esa placa en reconocimiento a los cargos electos fusilados estuviese en un lugar mucho más destacado, y donde la gente pudiera pasar y pudiese recordarlos con esa emoción que te comentaba al principio. Bueno, fue una labor de encuentro con los ayuntamientos para que nos pasaran datos de cargos electos municipales para contrastarlos, y además, como tenemos un convenio con la Universidad Pública de Navarra, que al señor Majol y al señor Mendiola hay que darles también un aplauso y las gracias, han hecho una labor de recogida de datos y comparar datos que teníamos anteriormente con nombres que faltaban, y faltaban nombres, y los hemos incorporado. Por eso
La placa ha sido nueva, ha sido hecha realmente desde principio a fin con los nuevos datos que teníamos. Quizás falte alguno más, por eso estamos en continuo contacto con las familias para que si algún dato más nos faltase o alguna familia recordase que un cargo suyo no está, pues nos lo haga saber para incorporarlo, ¿cómo no? Y todo también sin olvidarse de ese compromiso que tiene la presidenta en la lucha contra la contra la desigualdad de género. ¿Cómo se ha plasmado también ese compromiso que tiene la propia presidenta y el Parlamento? Bueno, cuando me nombraron presidenta, con aquellos 26 votos, la mayoría de este Parlamento, creo que fui muy explícita, ¿no? Dije que, bueno, este Parlamento sería un Parlamento que participaría de la igualdad y para ello ese participar es, bueno, con los movimientos feministas y de mujeres, poder llevar aquí actividades para empoderar el Parlamento desde el punto de vista feminista, pero además con un plan interno, un plan de igualdad, para seguir trabajando en un Parlamento igualitario con la plantilla y todo el personal que aquí trabaja. Bueno, pues ha sido el primer Parlamento a nivel estatal con su propio plan de igualdad que ahora tenemos que ir implementando y que nos sirve además como un estudio porque lleva sus recomendaciones y conclusiones. Y una de ellas es la conciliación y la corresponsabilidad. Tenemos leyes de conciliación y corresponsabilidad desde 1999 que no se implementan. La actividad parlamentaria es tal que tenemos que velar un poco por los cuidados, autocuidados, conciliaciones de nuestras vidas familiares, tengamos o no personas dependientes, porque yo creo que el tiempo propio también es un derecho de ciudadanía, ¿no? De todas y de todos. Y además porque tenemos una plantilla que durante legislaturas anteriores ha acumulado muchas horas extras y eso tenemos que ir suprimiéndolo. También Parlamento itinerante, ¿no? La mesa y junta, la Junta de Portavoces ha salido por varias localidades navarras a celebrar esta reunión de la que hablábamos al principio. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, novedosa, pero porque va dentro de lo que marcamos como Parlamento abierto. Vemos que muchas comarcas, mucho del ámbito rural se ve lejano, ¿no? Por aquello que decíamos que el Parlamento igual está muy alejado de la realidad y creo que era importante, y creímos así en la mesa, sobre todo con los 4 grupos que sustentamos el acuerdo, que era importante además acercar el Parlamento a diferentes localidades. Eso lo que conlleva es más trabajo, en este caso para mí, porque trabajo en el sentido además del cariño, de a gusto, de compromiso, de pasión, como pongo yo en todo, porque me tengo que desplazar a las localidades antes para explicar lo que es un Parlamento, porque es que mucha gente no sabe ni situarlo, no sabemos. Confundimos el Parlamento de Navarra quizás también con la antigua Diputación, con el Palacio de Gobierno, y bueno, explicar un poco nuestros derechos y deberes con el Parlamento. Y eso requiere de ir al lugar, primeramente, bueno, pues con las alcaldías, cerrar el lugar, el espacio, los tiempos y ponerme en contacto con todos los colectivos de la zona, de la mancomunidad. Y es apasionante, ¿no? Porque realmente conoces de primera mano necesidades que luego, al llevar la mesa de junta allí, nos las traemos como propias para trabajar en esas comisiones, sesiones y demás. ¿Qué tal ha funcionado? ¿Cómo les han ido recibiendo en esas diferentes localidades hasta las que se han acercado? Muy bien, la verdad es que muy bien, porque es la primera vez que se hace y creo que, claro, los principios son siempre buenos. Habrá que hacer, después de que pase este periodo de sesiones, una evaluación también, ¿no? Hay muchas cosas, muchas actividades que sin tener una evaluación no se puede hacer un buen diagnóstico para seguir avanzando o quizás quitarlos de las agendas, pero creo que es importante sentirnos de cerca. Navarra es pequeña, quizás estos parlamentos estatales con varias diputaciones sería complicado, ¿no? Pues me pongo situación del Parlamento de Andalucía o de Castilla-La Mancha, Castilla-León, ¿no? Pues es más complicado el trasladarse de una provincia a otra, pero aquí, al ser una sola provincia, ¿no? Pues es más fácil y la cercanía creo que es lo que hace más Parlamento. Este es el lugar, además, de la palabra y del encuentro entre todas y todos. Este es el balance, por así decirlo, más institucional, pero ¿cómo sería su balance a nivel personal? ¿Cómo ha vivido Ainhoa Aznárez este primer año como presidenta del Parlamento de Navarra? Pues con mucha intensidad, porque claro, después de las elecciones autonómicas
en la negociación que hubo primera para quien ostentaba la presidencia y la mesa del Parlamento fue pues un mes así como muy también apasionante, pero duro, ¿no? Duro. Había que ponerse de acuerdo entre 4 fuerzas. Y bueno, ese primer mes fue apasionante de salir a trabajar, pues venir al Parlamento y negociar. Después hubo que negociar un gobierno y las 613 medidas. También fue otro mes duro, así que el año pasado pude ausentarme de este Parlamento 5 días. Para mí fueron, bueno, intensos, esos 5 días los viví como si fuesen los únicos de mi vida. Y este año, bueno, me he podido ausentar 2 semanas porque, claro, tenemos familia, tenemos amistades, tenemos nuestros tiempos propios que también tenemos que utilizarlos, ¿no? Si no, flaco favor haríamos al resto si no somos tampoco ejemplarizantes en el uso de los tiempos. Pero bueno, creo que ha sido un año intenso porque este cambio de época necesitaba de intensidad, también de momentos de sosiego, de conversación, de encuentro. Y la verdad se ha dicho que tengo que agradecer a todos los portavoces que gracias a ellos y a ellas he aprendido mucho, para lo bueno y para lo mejor. ¿Cuál es el reto más importante que se marca la presidenta para este nuevo curso político? Bueno, tenemos que llevar a cabo la ruta que nos propusimos hace un año, que es el acuerdo programático. 613 medidas para implementar en 4 años. Y este año pues tenemos ahí que intentar llegar a aprobar 14 leyes que están en el acuerdo programático, pero además tenemos leyes de legislaturas pasadas que sí están aprobadas, en el papel quedan muy bonitas, con todos los logos y todos los compromisos, pero están sin desarrollar. Claro ejemplo fue la ley que tenemos sobre diversidad sexual, que los colectivos reivindicaban que estaba sin desarrollar. Otra de las apuestas que hice fue bueno, pues convocar a los diferentes departamentos que tienen que desarrollar esa ley para en conjunto conocernos, vernos, discutir y proponer una ruta. Bueno, pues todo eso también hay que hacerlo. Tenemos también 17 leyes recurridas ante el Tribunal Constitucional. Eso no quiere decir que todas las leyes, del primer artículo apartado hasta el último, estén recurridas, sino que hay artículos que se pueden salvar y desarrollar. Bueno, pues estamos valorando también en un informe aquellos artículos que podemos rescatar y que hay que desarrollar porque están aprobados por ley. Mucho Así trabajo que por delante. Muchas cosas, Ainhoa. Mucho trabajo. Sin duda en este Parlamento damos fe de que se trabaja mucho, así que seguiremos muy de cerca todo lo que se desarrolla en esta Cámara Foral. Ainhoa Hernández, presidenta del Parlamento de Navarra, gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotras y que sigáis así haciendo esta buena labor de transmitir el Parlamento a la ciudadanía. Muchas gracias. Las escuelas taller nacieron en Navarra en los años 80 como un programa innovador que formaba a través del trabajo. Unas escuelas que han formado especialmente a jóvenes. Actualmente hay unos 200 usuarios, de los que 2 de cada 3 son menores de 30 años y el 40% del total mujeres. La intención del departamento es darle un impulso a estas escuelas con una mayor dotación de dinero. Planteamos también adecuar cada proyecto formativo a las características de los diferentes grupos de personas usuarias, retomar el modelo de las antiguas escuelas taller en su diseño inicial, por entender que presentaba justamente quizás los valores más interesantes que siguen siendo de actualidad, y acometer con todo ello un proceso de evaluación sistemática y comprensiva de los resultados, de la eficiencia y de la adecuación a las necesidades de cada grupo para el conjunto de los programas de formación de empleo. Entendemos que ahora mismo nos falta base empírica, nos faltan referencias suficientemente sólidas para una adecuada asignación de los recursos a aquello que es más necesario y que además tiene mejores resultados. En cambio, UPN, a través del análisis de los presupuestos, advierte de un recorte del 30% en la convocatoria actual con respecto a la de 2015. Está poniendo todo el foco en el ámbito de los subsidios y de las ayudas, que son necesarias, que son imprescindibles, pero es que se está olvidando de otra área completamente fundamental, que es el área de las políticas activas de empleo. La empleabilidad es básica, la principal política social es un empleo. Y creo que ambas cosas tienen que ser complementarias. Y nosotros vemos que en este caso hay una que, pues que no está siendo suficientemente atendida.
El consejero Laparra ha dicho en el Parlamento que se podría pasar de las 200 actuales a más de 900 plazas para la convocatoria del año 2017.